Buenas noches. Domingo a las 8:45 es un gusto estar con ustedes y presentarles opinión, comentario, conclusiones sobre lo más relevante que ocurre en estos momentos en nuestro país, que vive el proceso electoral más atípico, más inusual que hayamos visto desde el arranque del inicio del proceso democratizador en 1985. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, a Paola Hurtado y a Quique Godoy, a los tres. Bienvenidos a las 8:45. Y bienvenida también a nuestra invitada de esta noche, que es la magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, Anaely López. Gracias por estar con nosotros, magistrada. Exactamente a 8 días de que los guatemaltecos empecemos a conocer resultados de la primera vuelta electoral. Debo decir, si es que llega a producirse el próximo 6 de septiembre. Gracias por acompañarnos y permítanme arrancar a mí con la primera pregunta. Anaely, ¿qué sentido tiene imponer un techo de campaña si luego ese techo de campaña no se hace cumplir y se le permite, por lo menos a un partido, superarlo más allá del 20% de lo que se le había impuesto? Es una pregunta interesante, la verdad, porque sí se llegó al techo, una vez llegado al techo se le sancionó y al sancionársele él ha seguido con el incumplimiento de la sanción. Ese es el problema número uno, ¿verdad? Pero el tribunal sí hizo la parte de sancionarlo. Es muy difícil porque inicialmente nos estábamos basando en los informes que ellos presentaban, lo cual no era suficiente porque nunca llegaban al techo con el informe. Es decir, si ustedes van y revisan la contabilidad de ellos la tienen bien y el informe también estaba bien. La única forma de llegar a poder establecer esto fue un trabajo específico en cada uno de los partidos, haciendo la comparación con el valor de mercado de lo que ellos ponían con valores de donaciones dentro de sus informes. Entonces sí se hizo un trabajo bastante fuerte, sí se hizo un trabajo para llegar al fondo, sí se sancionó. Ahora, pero la sanción termina siendo simbólica, porque el tribunal omite obligar al partido a cumplir su disposición. Es que nosotros no tenemos otra forma más que se emite la resolución, se le sanciona, digamos, tanto la parte económica como la parte, la prohibición de seguir. Sin embargo, no tenemos una forma coercitiva que no sea trasladarlo al Ministerio Público por el hecho de que él siga con el incumplimiento de la orden que el Tribunal Supremo Electoral le dio. Ahora, el proceso penal que hay que seguir una vez esto para poderlo cancelar es lo que se estaría iniciando con la denuncia ante el Ministerio Público. Anaely, pero también tengo entendido que esa misma resolución que contempla la sanción hace una salvedad o una advertencia que de no seguirse con lo estipulado se corre el riesgo de una cancelación. Correcto. O más bien el tribunal advierte que de no seguir con esos preceptos y esas órdenes el partido será cancelado. Pero hay que seguir el debido proceso. Y si vemos el 21, inciso G, dice que se podrá seguir hasta acciones penales e incluso la cancelación. Es en este paso de sanciones penales posteriores al incumplimiento de la acción es donde nos encontramos. Entiendo, previo de una cancelación, el Tribunal Supremo Electoral deberá presentar una denuncia al Ministerio Público para que se dilucide allí toda la verdad sobre esa... ¿Y qué espera para presentarlo? Esa sería la pregunta. Pues se ha presentado toda la ¿información? Sí, toda la información y todo lo que él ha hecho para violar esa resolución se le ha presentado al señor inspector. O sea, sí sabemos que el inspector lo tiene, lo que no sabemos es si ya promovió, pero era su paso 2, ¿verdad? Promover la acción ante el Ministerio Público. Magistrada, bajo la premisa de que no se puede cancelar un partido cuando ya se convocaron a elecciones, dos acciones de un abogado y de Helen Mack intentaron denunciar a partidos que sobrepasaron su techo de campaña en las elecciones de 2011. Todavía no se sabe qué va a responder el Tribunal Supremo Electoral. Esperamos todos los medios que esa resolución se presente mañana y la esperamos con mucha expectativa. ¿Usted puede darnos alguna referencia de qué pasó con esas denuncias? La verdad que no tengo conocimiento sí de las denuncias, pero no sé qué pasó al interno del tribunal, si llegaron a conocerlas o están posponiéndolas por las grandes que tenemos en este momento, ¿verdad? Aunque si se cancela el partido que ya está inscrito, alteraríamos realmente el orden que sería por negligencia, ¿verdad? Porque se debió haber conocido en tiempo. Pero es lo que llamamos la bendita mora judicial, que nos llega la notificación después de cuando ya los efectos del no hacer del órgano jurisdiccional
están surtiendo. Anaeli, Paola planteaba ¿no? Perdón. ¿Se puede o no se puede cancelar un partido cuando ya se convocaron elecciones? Sí, pero hay que seguir, no se puede cancelar por otra razón que no sea por haber rebasado el techo, pero para cancelarlo por esa razón hay que seguir el procedimiento que le decía. Penal. Bueno, justamente en esa línea que preguntaba Paola, porque el artículo, bueno, los 3 artículos que hablan de sanciones, en el 91, que es el de en medio, donde habla de suspensión, es donde dice claramente que no se puede suspender una vez están convocadas las elecciones. Pero el 21G, lo que hablábamos ahora, sí permite la cancelación en función de que se pase el techo presupuestario. Correcto. Parecería haber una colisión de derechos o una colisión de normas en ese caso, pero nos explica que sí podría cancelarse siempre y cuando se haga el procedimiento penal. Así es, porque dice, se podrán iniciar acciones penales y hasta, así dice el artículo, llegar a la cancelación. O sea, primero se les sancionó, se les multó, luego se inicia la acción penal y posteriormente viene la cancelación. No da tiempo. El espíritu aparentemente quiere decir que termina el proceso electoral, porque obviamente no culmina un proceso penal dentro del periodo electoral. Correcto. Y que posteriormente a eso podrá ser cancelado un partido. Eso pareciera ser el espíritu de la norma. Eso parece ser. En el español más sencillo, sí. Lo que estamos hablando acá es que el líder, que es ese partido que ha sobrepasado ese techo de campaña y que incide en propaganda que está ante los ojos de todos, no puede ser cancelado antes ni siquiera después de las presentes elecciones. Habrá que correr mucha agua bajo ese puente para que esté cancelado. Pero hablemos de otros casos que son más... Pero yo quisiera preguntar más sobre el líder. Yo quisiera preguntar si este incumplimiento de parte del líder y esta omisión del Tribunal Supremo Electoral, que está llamado por la Constitución a garantizar unas elecciones democráticas en el país, ¿no nos hace incurrir en el riesgo de que las elecciones se declaren nulas por un órgano jurisdiccional, dado el fraude que se produce al darle una ventaja preferencial a uno de los competidores, por ejemplo, al no inhibirlo o al no evitar que éste gaste mucho más que el resto de competidores en su campaña? Correcto. Además, el tribunal, además de garantizar la equidad en los partidos y la transparencia del proceso electoral, también tiene que garantizar el derecho de elegir y ser electo de todos los candidatos. Y en este caso resulta que hay candidatos que no forman parte del comité ejecutivo, que no tienen acceso a los fondos que pueda recibir el comité ejecutivo, sino simplemente están utilizando el nombre para acceder al poder, el nombre del partido. Entonces, créame que los escenarios están puestos sobre la mesa y el tribunal ha estado trabajando arduamente buscando la manera más ecuánime de resolver el problema sin cancelar el partido, porque eso sería llevarse, o si hay necesidad de cancelarlo, pues se cancelará, pero la idea es no hacer daño a terceros que no están involucrados en la decisión del gasto. Así es. Aparte de eso está la otra posibilidad de sancionar directamente a las personas, porque eso no se puede en este momento, ¿verdad? Por eso eran tan importantes las reformas electorales, donde sí se va a sancionar directamente a quien está violentando la ley. Pero sí está en el psique de los magistrados y en la mesa de los... Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y volvemos dentro de muy poco para seguir conversando con la magistrada Anaeli López del Tribunal Supremo Electoral. Ya venimos. De vuelta a las 8:45, conversamos con la magistrada Anaeli López del Tribunal Supremo Electoral. Quique Godoy tiene la siguiente pregunta. Yo tengo 2 preguntas realmente, pero creo que las puede resolver juntas la magistrada. Y es que la gente tiene duda todavía qué tiene prohibido líder y qué no tiene prohibido líder. En el acuerdo original era específicamente para pauta en medios. Hubo una ampliación para que nos pueda explicar eso. Y la segunda, el diputado Villate en una ocasión, entrevistándolo al respecto, dijo, ¿cuál es el problema? ¿Se acaba el techo del líder? ¿Usamos el de CNN o usamos el de Mi País porque forma parte de los listados, o el de Gana, que obviamente ahí están los miembros del comité ejecutivo? ¿Es factible hacer lo que dicen ellos? Definitivamente usar el presupuesto de un partido que no está participando en el evento no es posible. Usar el presupuesto de un partido que no está fusionado legalmente no es posible. Entonces esa posibilidad quedó fuera. En cuanto a, perdón, ¿Qué está prohibido y qué no está prohibido? ¿Qué no está prohibido? Inicialmente llegó al techo, usted no puede hacer nada más.
O sea, usted ya, todo lo que represente gasto o inversión, usted ya no lo puede hacer. Pero se concentraron en la pauta porque era el rubro más alto en ese momento. Al día siguiente, cuando nos dimos cuenta que ellos seguían, que las radios seguían y todo el problema seguía, las caravanas, se dijo, bueno, ampliémoslo, porque ellos tienen que entender que todo donde inviertan, donde haya inversión de dinero, donde haya aprovechamiento del techo, está prohibido. Entonces se les amplió diciéndoles que estaba todo prohibido. Entonces ahora ellos nos dicen, mire, la gente paga la gasolina de los carros que van en las caravanas, la gente compra, pero eso es donación. Aporte no dinerario. Exacto. La consigna de las protestas de esta semana, una de ellas era, en estas condiciones no queremos elecciones. ¿Usted qué piensa, magistrada? ¿Debemos o no debemos ir el 6 a votar? Deberíamos hacer elecciones con todas estas circunstancias. Yo entiendo que las condiciones no son las mejores, pero también entiendo que si es lo que tenemos, debemos acudir. Es decir, nuestro silencio sería cómplice de cualquier cosa que pueda pasar. Pero nuestra participación no es también cómplice para legitimar la llegada de un partido que abiertamente ha violado toda la normativa electoral y que no tiene el menor respeto por la ley. ¿No es también cómplice ir a bendecir su llegada? Y un Congreso que le dio una patada a las reformas electorales que ustedes mismos propusieron. Entonces no votar por ellos. Pero tenemos que ir, es decir, es lo que tenemos. ¿Qué vamos a hacer el 6? ¿Nos quedamos en nuestra casa? Toda la inversión, todo el andamiaje, todo lo que hay, que es lo que hay y lo único que nos permite mantenernos en un sistema de derecho. Sabemos que la corrupción lo arruinó, pero hay un sistema de derecho que tenemos que seguir y luchar por mantenerlo y enderezarlo, aunque sea con el nuevo gobierno, ¿verdad? La sociedad no se va, la sociedad no va a parar, esto no termina aquí. Creo que hubo elecciones porque coyunturalmente nació en el momento de las elecciones y la manera más fácil de mantener el sistema de derecho, que muchas veces no es en nada congruente con la realidad, como decimos, yo como ciudadana estoy de acuerdo en que digamos, sí, en estas condiciones no queremos elecciones, es perfectamente válida la opción. Pero ¿qué hago si lo que tengo realmente y mi oportunidad de manifestar mi opinión está ahí y hay una opinión? Qué bueno que tocó el tema sobre el Estado de Derecho y los temas de corrupción, porque no solo se discute en el seno del Tribunal Supremo Electoral la participación de un partido que ha violado todas las prohibiciones sobre su techo de gasto de campaña, sino también se discute la participación de candidatos de ese y otros partidos que se encuentran sometidos a procesos de antejuicio. La participación de estos candidatos es por demás cuestionada. ¿Cuál es la reflexión del Tribunal Supremo Electoral respecto de ellos? No ha emitido un fallo todavía definitivo. Esperamos que se emita un fallo lo más pronto posible. Sin embargo, la principal atadura ha sido la Constitución. Es decir, existe el derecho de defensa, existe el debido proceso y existe el principio de inocencia. Si nosotros obviamos todos estos principios basados en que lo vamos a sacar con el 113 porque no habiendo terminado su proceso, entonces estaríamos violando la Constitución. Ahora, por otro lado, nosotros sí nos cuestionamos y decimos, no puede ser que les presentemos un listado de gente que ya sabemos que está siendo cuestionada, que tiene serios cuestionamientos legales y penales, que es lo más difícil, ¿verdad? Solo déjeme recordarle a la audiencia que los observa que hay candidatos acusados o sospechosos de participar en acciones de lavado de dinero, de traficar influencias, de negociar con plazas dentro del Estado. Así es. No, y todos son delitos contra el Estado o dentro del Estado o aprovechando el sistema, ¿verdad? Corrupción en dos palabras. Pero, ¿qué hacemos con el derecho de defensa? Y eso es lo que no es que nos dé miedo, pero sí la Constitución nos da un respeto, tenemos que respetarla. ¿Qué hacemos? Somos reos en apariencia de un sistema legal. Lo que usted nos está diciendo es que cabe la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral le dé luz verde, posesión, digamos, a una Mirza Arriaga y a un Luis Chávez electos por el distrito de Huehuetenango. Cabe la posibilidad de que a pesar de las acusaciones en su contra, le den posesión a ellos y en cambio a una persona que ya purgó su pena como Alfonso Portillo se le considere simplemente inhabilitado para participar en el proceso electoral. Esto es bien importante. Estas personas que están en el camino
al ser condenadas van a tener que ser retirados del cargo. Lo que pasa que también, si quisiera no decir un solo culpa del tribunal, ¿verdad? Las cortes no han caminado lo suficientemente rápido con nosotros como para decirnos, el juez al que le tocó el caso del señor Barquín dijo que se iba a tomar los 60 días. Eso es concluir después de la primera vuelta. Eso es concluir después de la primera vuelta. Entonces ya hace imposible. Entonces yo creo que el proceso electoral es de todos y todos debiéramos hacer un esfuerzo sobrehumano por apoyarnos entre sí y no decir el tribunal tiene la culpa, sino la corte, las cortes debieran correr y entender que es responsabilidad de ellos, que porque no está firme si hay o no hay causa abierta para estas personas o no hay orden de detención o no hay una forma de inhabilitarlos para inhabilitarles sus derechos políticos, si no existe eso de parte de las Cortes, el tribunal no puede porque ya llegó tarde. Estas personas ya estaban inscritas. Si no hubieran estado inscritas, otro tema hubiera sido, si hubiera aprovechado el 113. La gente hubiera sido mucho más fácil. Perdone, la gente que la está escuchando... Está enojada. Sí, le critican falta de pantalones, tibieza, manifiestan decepción, frustración por un tribunal que si no lo ven cómplice, al menos lo ven muy débil. ¿Es supremo el tribunal, magistrada? ¿Hasta qué punto somos supremos? Ustedes han sido testigos, el pueblo entero ha sido testigo que hemos tenido resoluciones del tribunal que se han ido a la Corte y la Corte las ha revocado y no solamente el tribunal ha tenido que repetir elecciones o darle posesión a un diputado que no había ganado, sino que por orden de la Corte de Constitucionalidad. Esos son los temas, y yo recargaría ahorita la responsabilidad en el Congreso, esos son los temas que estábamos tratando de modificar en la ley electoral y de partidos políticos. Voy justamente a ese tema. Se presenta la propuesta, tanto CICIG como Ministerio Público y varios sectores que, aunque no era perfecto lo que presentaba el TSE, respaldaban que se aprobara estrictamente lo que el TSE había aprobado. Se hace un mecanismo, no se aprueba con más de 105 votos, llega a la Corte, retiran el recurso, pero ahora lo devuelven diciendo, repítanlo para que sea aprobado con 105 votos desde primera lectura. Debieran simplemente presentar a la Corte de Constitucionalidad lo que ustedes enviaron originalmente, sin modificaciones, sin discusión. Eso sería lo ideal, pero ya lo modificaron. O sea, pero tiene que regresar, tiene que volver a partir de cero. Y ahorita si lo aprobaran tal y como nosotros lo pedimos, sería lo ideal, porque eso sí reduciría en gran medida el transfugismo, el principio de no reelección y varios temas que el nepotismo en el Comité Ejecutivo, que es otro problema bien serio, ¿verdad? En fin, hay varios, y el control absoluto del financiamiento. O sea, creo que son temas importantes que sí afectaban, que desde que vimos el proyecto dijimos, ¿y realmente somos tan ilusos que creemos que esto se va a aprobar? Estamos prohibiendo el transfugismo, estamos prohibiendo la reelección y estamos diciendo que vamos a controlar el financiamiento y son ellos los principales actores de todas estas acciones. Bueno, tenemos fe y lo presentamos, pero pasó eso. ¿Verdad? Y sí, desde la primera vez que lo aprobaron con 84 votos, supimos que no iba a pasar y que iba a pasar esto, que se iba a regresar. Y lo dijimos públicamente. La conclusión de esta conversación que sostenemos con usted es que en el Tribunal Supremo Electoral se piensa que los guatemaltecos solo vamos a poder modificar dentro del actual marco legal, marco constitucional, progresivamente las condiciones de nuestro sistema electoral, de nuestro modelo electoral y nuestro sistema político hasta alcanzar una verdadera democracia, pero digamos en un mediano y largo plazo. Opciones reales en el corto plazo hay muy pocas. ¿Corto qué tan corto? ¿De aquí al 6? De aquí al otro sábado. Sí, por eso, corto, de aquí al 6. Corto hacia es las exactamente lo que han... elecciones. Corto, sí, de aquí al 6. Es lo que han manifestado claramente todas las masas que han salido a manifestar contra las elecciones precisamente en estas condiciones. En el corto plazo la respuesta es que no puede cambiarse nada, apenas nada. El problema... Bueno, es que el problema es todo, ¿verdad? No es solo el tribunal, no solo las cortes, no solo la Corte de Constitucionalidad, sino el sistema entero está bloqueado para cambiarlo radicalmente de un solo. Es decir, si abusamos del derecho, si abusamos de la forma como estaba establecido y ahorita queremos que todo vuelva a lo que quisiéramos que fuera, tenemos que esperar la reforma a la ley electoral
y tenemos que esperar que participar en esta elección para elegir lo que mejor convenga a Guatemala. Aunque digamos que del menú no hay nada que nos satisfaga, intentémoslo. O en otras palabras, empezó muy tarde el proceso y la demanda de depuración de este sistema político. ¿Correcto? Y algo que yo alabo y respeto lo que hizo CICIG y lo que está haciendo el Ministerio Público, lo respeto de verdad, pero sí sentimos que nos llegó tarde porque ya estaban inscritos y en la ley no hay un procedimiento para desinscribirlos, si así se quiere, o revocar la inscripción, pero además nace a favor de ellos estos 3 artículos de la Constitución que son legítimos, pero no son solo de la Constitución, también están en el Pacto de San José, entonces van mucho más allá de nuestro simple querer entender. Códigos también. Ana Eli, gracias por acompañarnos a las 8:45. Valoramos enormemente su participación en este programa de debate y discusión, sobre todo debo decir, porque a diferencia de otros magistrados del Tribunal Supremo Electoral, usted sí está dispuesta a ofrecer respuesta a preguntas que no son cómodas. Gracias por acompañarnos. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco para discutir brevemente esta conversación con la magistrada Ana Eli López y para discutir también de muchos otros temas en esta semana que ya sabe usted ha dado grandes cosas de qué hablar.